Buenos días. Hoy vamos a empezar el estudio de la historia de la música occidental. Y antes de empezar, pues hay que tener en cuenta dos ideas fundamentales. ¿Por qué se estudia la historia de la música? ¿Para qué tenemos que estudiar la historia de la música? ¿Y qué es la música occidental? Entonces, ¿para qué estudiamos música o para qué estudiamos la historia de la música? A ver, la música es una manifestación cultural que ha estado unida al hombre desde el Paleolítico. Desde que el hombre es hombre y coge un hueso de animal, lo taladra y lo utiliza como flauta, ya ahí hay música. Entonces es una manifestación cultural importantísima que ha acompañado al hombre desde el principio de los tiempos hasta ahora mismo. Está presente constantemente en su vida y lo circunda todo el tiempo. Y como manifestación cultural que es importante conocer cómo ha ido evolucionando, cómo a medida que el hombre evoluciona y avanza en una dirección o en otra, la música lo va a acompañar y avanza en una dirección y en otra. Eso nos va a permitir contextualizar todos los distintos movimientos históricos artísticos que se van a ir sucediendo a lo largo del tiempo. Y saber que cuando se hace un tipo de música determinado, también se hace un tipo de literatura determinada, un tipo de pintura determinada, crece también la idea de la arquitectura y evoluciona la arquitectura. Entonces es todo un compendio de movimiento cultural que va a ir evolucionando a lo largo del tiempo y que a nosotros nos interesa conocer para ver cómo ha ido evolucionando el hombre y por qué somos ahora así y cómo hemos llegado a ser de esta manera. Al mismo tiempo es un arte vivo. La música es un arte que avanza y que está vivo, y es importante ir viendo cómo ha ido evolucionando y cómo aún hoy podemos reproducir la música de hace 4 siglos y cosas así. Entonces, en la medida en que sepamos esto, sabremos disfrutar de la música mucho más. Lo que estudiemos y aprendamos en historia de la música, en cuanto a evolución y en cuanto a distintos movimientos estilísticos, se puede aplicar perfectamente a la historia en la materia de sociales o a lengua y literatura cuando estudiéis literatura y los distintos movimientos, porque de hecho al principio están muy unidos. Al principio del nacimiento de la literatura, la música y la literatura corren muy paralelo. Entonces, aprended bien estos movimientos, esta diferenciación entre movimientos, porque es muy aplicable a otras materias. Y además no va a evolucionar mucho, es decir, ya está así, ya lo sabéis y ya lo tenéis para todas las materias. Ahora, la segunda cuestión era ¿qué es la música occidental? La Western Music. En realidad es un concepto inventado por los americanos, la Western Music, para delimitar la historia de la música en un espacio geográfico concreto, pero también en un periodo temporal concreto. A ver, la música existe desde que el hombre es hombre, como hemos dicho antes, y ha existido en todo el mundo. Es decir, hay música en África, porque de hecho la vida se origina en Mesopotamia y se extiende. Entonces la vida, la cultura se origina en Mesopotamia y se extiende hasta todo el mundo, pues se extiende hacia Asia, hacia África, hacia Europa, ¿vale? Pero a nosotros nos interesa más la zona donde estamos involucrados, es decir, en Europa. Por otro lado, Europa, frente a otras culturas o otras zonas geográficas, es la que más ha evolucionado culturalmente. Y en cuanto a música, por ejemplo, la música oculta china, pues casi permanece invariable desde los últimos 3000 años. En cambio, la música en Europa ha evolucionado
muchísimo y ha cambiado mucho, y ahora prácticamente es totalmente, la música culta es totalmente distinta a la que se hacía en la Edad Media, y ofrece una riqueza cultural importante y evolucionada, cosa que en África o en Asia no ofrece. Entonces, el concepto de música occidental es la música referida sobre todo a Europa y bueno, pues ya en el siglo XX a América, tanto América del Norte como América del Sur, pero sobre todo Europa. Y en un tiempo concreto, a ver, el tiempo es desde que aparece la notación musical. En la Edad Media es el momento en donde aparece la escritura musical. Primero se escribe, se escribe sobre tetragramas, es decir, sobre 4 líneas, enseguida pasa a ser pentagrama, y el modo de escribir la música es exactamente el mismo desde el final de la Edad Media hasta ahora. ¿Vale? Es el momento que más nos interesa estudiar de historia de la música, porque sabemos cómo se componía y cómo se podía interpretar. Antes no es que no hubiera música, pero no nos quedan documentos que digan cómo se tocaba la música o qué notas tocaban. Nos quedan documentos que explican que había música y que se hacía música de una forma o de otra, pero no la música en sí. No hay grabación, lógicamente, ni quedan partituras porque no había notación musical. La música se hacía de otra forma. Evidentemente, nos interesa saber también, y eso lo vamos a hacer ahora para ya dejarlo aparcado y centrarnos después en los periodos históricos, qué es lo que hay antes de la Edad Media. Inmediatamente antes de la Edad Media lo que tenemos es Roma. Que termina como un imperio, pero que empieza como una república. ¿Eh? La caída del imperio romano supone el comienzo de la Edad Media. Eso es en el siglo IV, entonces la Edad Media empezamos en el siglo V, y ya en Roma se hacía música. Y se hacía música que acompaña a los juegos, que acompaña a todas las celebraciones, se hacía en las fiestas y tal. Pero no queda constancia de cómo era, queda constancia de cuáles son sus instrumentos, queda constancia de cuándo se celebraba, qué extensión tenía, pero no finalmente la música en sí. Eso viene también heredado de Grecia. Es en Grecia cuando se empieza a usar la música para un concepto diferente del concepto religioso. En Grecia se comienza a utilizar la música en los Juegos Olímpicos, hay pruebas de canto en los Juegos Olímpicos, y se comienza a utilizar la música para acompañar las obras de teatro. ¿Vale? Entonces, está escrito, entonces el coro canta y contesta con música y tal, con tal y tal instrumento, instrumentos de viento sobre todo, pero no queda constancia de cómo era la música en sí, y como además son los escritores de las obras de teatro los que luego la montan y dirigen, pues no tienen por qué escribir la música, sino que ellos ya le dicen, oye, que te hagáis esta cosa, ¿verdad? Entonces son ellos los que sabían cómo era la música y no la escriben. ¿Vale? Antes, bueno, pues está Mesopotamia, está Egipto, está toda esa antigüedad, y eso y cómo eran estos instrumentos y tal es lo que vamos a tratar en el siguiente capítulo.